Tardes, compañeros de estudio del postdoctorado en epistemología, doctor Cervelión. El tema que me tocó desarrollar fue la confiabilidad, grado de confianza de los resultados de la investigación. Es bien sabido, para iniciar la temática tendría que hablar primero de los técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados en los diferentes espacios de la investigación. La recolección de datos implica tres actividades. Como primero, la selección de un instrumento de medición y este debe ser validado y confiable. Además que este instrumento debe estar eficientemente redactado de acuerdo a los indicadores y las variables y dimensiones que estructuran nuestra investigación. En la selección del instrumento, al ser diseñado, la validez y la confiabilidad determinará el logro de nuestro objetivo general y específico. Mismo, la recolección de datos implica o como actividad la aplicación de este instrumento, es decir, obtener las observaciones, mediciones, las variables que son de interés para el estudio. Y por último, la preparación de las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente. Una adecuada selección de la técnica y la construcción del instrumento permitirá una efectividad correspondencia entre la teoría y los hechos. Por ello, y de allí nace la importancia de que todo instrumento debe ser validado y determinado su confiabilidad. Bien, otro de los aspectos que tenemos que estar claros es las técnicas y los instrumentos. Las técnicas hay que diferenciar qué son técnicas y qué son instrumentos de recolección de datos. Las técnicas son las distintas formas o maneras de obtener información. Para la copia de los datos se utilizan técnicas como la entrevista, las pruebas sociométricas, sección de profundidad y otras. Y los instrumentos se derivan de esta técnica de medición. Cada una se adapta a determinadas circunstancias o características, tanto de la población como de la variable de estos instrumentos. Entre ellos podemos encontrar la guía de observación, la lista de chequeo, matriz de análisis, cuestionarios, prueba de conocimientos, test sociométricos. En resumen, el instrumento va a aportar el resumen de los aportes del marco teórico al seleccionar los datos que le corresponden a cada indicador y nos permitirá sistematizar y el logro de nuestros objetivos, tanto general como específico. Es de allí donde nace la importancia de lo que es determinar la validez de estos instrumentos y la confiabilidad. Pero, ¿qué es la validez? La validez se define como la ausencia del sesgo, representa la relación entre lo que se mide y lo que se quiere medir. Hay varios tipos de validez. Primero, establecer la validez del contenido. Determina si cada una de las preguntas de los ítems representan el dominio o universo de los contenidos que se desean medir. La validez de criterio, que es ver si los instrumentos pronostican lo que desean pronosticar. La validez de constructo, que proviene o es el que refleja la definición de la teoría de las variables que se pretenden medir, y la validez externa, que proviene de los resultados obtenidos. Otra es la validez interna. Pues bien, la confiabilidad es una condición técnica esencial de los instrumentos de medición. Se define como la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos. La confiabilidad se refiere a la exactitud de la medición. La confiabilidad. Hay muchas técnicas para establecer el cálculo de esta confiabilidad. El coeficiente de correlación entre las medidas realizadas en condiciones similares es el coeficiente de confiabilidad del instrumento y sus valores pueden oscilar entre 0 y 1. Cuando un instrumento arroja una confiabilidad mayor de 0,80 a 0,90, no especifica como si fuera un instrumento estándar, mientras cuando la validez, la confiabilidad es menor de 0,60, se establece que no es confiable el instrumento que se va a aplicar. Pero en ningún caso puede ser negativo. Los procedimientos más comunes para determinar la confiabilidad de un instrumento de medición son los siguientes. Tenemos varias técnicas. Las técnicas RTs, las técnicas de los test paralelos, las técnicas de la división por mitades. Y todas ellas se calculan a través del coeficiente de correlación. Tenemos otra técnica que es la Kunder-Richardson o coeficiente de confiabilidad de alfa de Cromas. La técnica del test consiste en la aplicación en dos oportunidades del mismo instrumento a los mismos sujetos o a una muestra piloto. ¿Qué es una muestra piloto? Es aquella muestra que tiene las mismas características de la muestra seleccionada en nuestra investigación. Por el contrario, se recomienda al investigador hacer los cálculos de la confiabilidad del instrumento antes de la aplicación definitiva del mismo con una muestra diferente, pero de características similares a la muestra que se pretende investigar. A esto es lo que le llamamos
muestra piloto. Técnica, los test paralelos. Consiste en la aplicación de dos o más versiones equivalentes del test. Los ítems deben ser similares en contenido, instrucciones y tipo de pregunta y la dificultad. A los mismos sujetos en un periodo de tiempo relativamente corto. Quiere decir que establece si esas preguntas buscan la información correcta y correlacionar los conjuntos de puntuaciones obtenidas de la aplicación de esos instrumentos. Otra de las técnicas de la división por mitades consiste en la aplicación del instrumento a los sujetos en un momento dado. Una vez aplicado el instrumento, se comparan dos conjuntos de puntuaciones que resultan de dividir por la mitad o puntuar cada mitad por separado. Normalmente esto se hace puntuando aparte los ítems pares por un lado y los ítems impares. Estas técnicas se utilizan a través del cálculo del coeficiente de relación de Pearson, que me arroja un resultado que nos permite establecer la confiabilidad de ese instrumento. Asimismo, tenemos la técnica de Kuhn-Richards, que se utilizan para instrumentos dicotómicos o de dos alternativas. Cuando se codifica, se le coloca 1 o 0, si es correcto, presente o no. Sí o no, correcto, incorrecto, presente, ausente. Y se aplica la forma de Kuhn-Richardson, estableciéndose una escala donde se determina si es confiable o no, como lo arroja la tabla 0,60. Aparte tenemos el coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach, que se utilizan para instrumentos con más de dos alternativas, donde se establece algunas de esas alternativas como siempre, algunas veces nunca, casi siempre, o de 5 alternativas. Ese coeficiente de confiabilidad me permite establecer esa confiabilidad del instrumento. Asimismo, en conclusión, es importante resaltar que los investigadores deben considerar la confiabilidad no como algo opcional, debe ser objetiva y veraz. Es importante resaltar que la confiabilidad es relevante dentro de los procesos de investigación para de esa manera evitar el sesgo de los resultados y es vital para una adecuada estabilidad y comprensión de los resultados por lo que se pretende medir y una fuente indirecta para valorar potencia de los análisis estadísticos realizados que conllevan al logro del objetivo general de la investigación. Hay un pensamiento de Benjamin Disraeli que dijo en cierta ocasión, hay tres tipos de mentiras, la mentira simple, la mentira malvada y la mentira estadística. El coeficiente de confiabilidad es un medio para establecer esa consistencia del logro de nuestros objetivos a la aplicabilidad de los instrumentos que se pretenden utilizar. Bueno, buenas tardes, profe, y saludos.